soy Ignacio de Lama, soy médico cirujano, especialista en medicina interna y también en enfermedades infecciosas del adulto o infectología en adultos. Mi, pro- mi, mi especialidad, que es infectología, se encarga principalmente de tratamiento y de enfermedades infecciosas de causas agudas y crónicas. Para ser un infectólogo, en Chile, por lo menos uno requiere un estudio universitario de 12 años, son 7 años de medicina general, 3 años de medicina interna y posteriormente son 2 años de infectología. Eh, Principalmente lo que vamos a hablar ahora es acerca del COVID y enfocarnos un poco a el COVID pediátrico, saber algunas cosas que hice una presentación bastante breve como para poder discutir en dónde estamos, principalmente a nivel nacional, a nivel regional, hablar algunas cosas principalmente de, yo creo que del PIMS o MICE, que consiste probablemente, lo habrán mencionado anteriormente, creo, según me contaron, y hablar cómo podemos prevenir que estas enfermedades pueden aparecer. Mire, lo importante de todo es que en COVID, una pregunta que me hicieron es ¿cuánta gente se ha enfermado? Se ha enfermado hasta ahora 1.500.000 personas aproximadamente, y de esto es hasta mayo, por lo tanto es más o menos el 10% de un poquito menos del 10% de la población nacional. Y de los pacientes pediátricos y adolescentes entre 0 y 18 años, son hasta ahora más o menos 185.000 pacientes notificados, ¿ya? Por lo tanto, esto es principalmente importante de conocer que la gran mayoría de los pacientes que se enferman son adultos, son menos los pediátricos, y de ellos la gran mayoría de los casos son pacientes que tienen entre 11 años, en la mediana de la edad, entre 11 años principalmente. Y posteriormente está el grupo de los adolescentes, que son como la gran mayor cantidad de personas expuestas en el grupo de 0 a 18 años, y la relación entre hombres y mujeres es similar, 50%. Ignacio, Los, disculpa una interrupción. Antes sí, de seguir con el gráfico siguiente, una inquietud que creo que puede ser común también, es que tenemos, ¿no es sí, cierto?, confirmados 1.500.000 aproximadamente sí. mil personas. Pero, ¿cuánto piensas tú, una estimación, si es que es posible, de personas que realmente puede que se hayan contagiado? Porque estamos hablando sobre la base De de diagnóstico epidemiológico de Epivigila, ¿verdad? mm, Mire, no lo tengo tan claro, pero yo creo que, pero según mi experiencia, pueden ser más casos, porque a veces hay casos que son bastante oligosintomáticos y no son pesquisados, y lamentablemente cuando el paciente consulta, a veces la PCR sale negativa, entonces esos pacientes quedan como sin diagnóstico. Pero no lo tengo bien claro cuántos podrían ser dentro del universo, pero probablemente pueden ser, pueden ser más, pero pueden ser, yo creo que puede ser 2 millones de personas o más, ya. un poco más también, pero no lo tengo bien claro el número, porque obviamente eso sería estimar algo epidemiológico que no lo tengo todavía, no lo tengo tan claro como para poder dar un número así como, así tan preciso. Gracias. Bueno, algo importante es que principalmente en la población de niños, niñas y adolescentes, los síntomas son bastante leves, principalmente cefalea, tos y fiebre. Y lo que igual es importante es que de la cantidad que dijimos anteriormente, aproximadamente 150.000 pediátricos que tuvieron COVID desde que partió la pandemia, desde marzo del año pasado a la fecha, que esto lo último es en mayo, solamente 3.000 pediátricos tuvieron que estar hospitalizados en una paciente crítico, de los cuales 93 casos fallecieron. Por lo tanto, la letalidad es bastante baja en el caso pediátrico, es 0,05%, en comparación con la población adulta, que puede ser
dentro de todo es más o menos como son más o menos 40.000 fallecidos de los 1,5 millones, eso da más o menos como 0,5%, según lo que no me equivoco de las matemáticas. Obviamente esto igual es bastante tranquilizador en parte, que los niños generalmente no se hospitalizan y obviamente los que fallecieron acá lamentablemente, uno revisando un poco la causa, son principalmente niños que tenían patologías crónicas de base, que generalmente están un poco relacionados a los pacientes que tienen mayor mortalidad en nuestro medio, en la población adulta. Generalmente son pacientes más añosos o que tienen comorbilidades como obesidad o enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares al corazón, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, por ejemplo, o problemas respiratorios de base crónicos, alteraciones del pulmón. Entonces, y obviamente pacientes que tienen defensas bajas, que pueden ser pacientes que están en tratamiento de quimioterapia, o pacientes que podrían tener, por ejemplo, una inmunosupresión o bajas defensas asociadas al VIH que no está en tratamiento. Acá, esta es la incidencia en el gráfico desde la semana 9, que es aproximadamente marzo de 2020, hasta la última finales de mayo, de la incidencia de casos en la población pediátrica a nivel nacional. Como pueden ver, hubo una alza leve, discreta, pero obviamente ustedes pueden ver acá que a partir de este año hubo una mayor alza. Y eso, ¿qué causa podría ser un poco? Pues si ustedes pueden ver acá, es alrededor de la 9ª semana, y eso podría haber sido caso un poco el efecto de las vacaciones, tal vez una posibilidad, lo que han dicho también un poco los expertos, principalmente. Y obviamente también, todos sabemos también que mientras más aumenten los casos en adultos, obviamente los pediátricos también se van a enfermar, porque generalmente ellos están dentro de un nexo de la casa, y efectivamente esto último que tenemos, que los casos van bajando un poquito a nivel nacional. En la parte de nuestra región, que esta es la azul y el color medio anaranjado, nosotros somos como la segunda región con mayor tasa de incidencia a nivel nacional. Y eso igual es algo que hay que preocuparse un poco, que nosotros tenemos bastante población pediátrica que se ha enfermado, pero y que eso igual es algo que es importante porque tenemos que ser bastante categóricos e insistir que ahora tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros pacientes pediátricos adolescentes sobre 12 años, por lo tanto igual creo que es una gran chance de poder bajar este número de incidencia. Lo otro también importante considerar que esto se puede explicar un poco también porque tenemos más casos, porque la variante que tenemos más ahora concentrada a nivel regional, principalmente, es la variante gamma, o la P1, que si no se acuerdan un poco es la variante brasileña, que generalmente es mucho más contagiosa que la variante clásica o salvaje del COVID. Por lo tanto, probablemente esto puede orientar un poco que la contagiosidad puede ser un poco mayor. No sé si quieren interrumpirme para alguna pregunta o algo más. Sí, Ignacio, a propósito de lo que acabas de decir, entiendo que entonces en la región de los ríos habría una variante predominante que es distinta a la nacional, o en general en Chile tenemos la brasileña como predominante. Eso, no, la parte nacional, eso, lo que pasa es que eso no lo tengo bien claro. Lo que pasa es que en todas partes hay distintas variantes, pero en nuestro medio la variante P1 o la brasileña es la que tiene más, más cantidad de aislados. Acá en nuestro medio, en nuestro hospital, se hace tanto la determinación de PCR para ver si está el COVID-19 positivo o negativo, pero también se puede decir qué tipo de COVID es. Entonces, en nuestro medio hay más variante P,
probablemente a nivel nacional está un poco más disperso, pero no todas partes hacen este estudio. En nuestro medio somos bastante privilegiados. Hasta ahora no hemos tenido tampoco ningún caso de variante Delta, por si acaso. Entonces probablemente puede estar esto un poco más orientado en el caso por la variante P. Ahora, Ignacio, esta lámina la verdad que es bastante impactante. No Sí. teníamos conocimiento de esto, así que yo igual me quiero detener en esta lámina ¿Ya? porque es muy interesante. Yo creo que es una voz de alerta porque eh, algo ha pasado, ¿no es cierto? Que tengamos eh, un aumento tan significativo respecto al resto del país y nuevamente entonces la vacuna pareciera ser que es una recomendación de todas maneras en nuestra región entonces y en nuestra comunidad escolar, en ese rango, digamos, de 12 a 18 años de acuerdo a las comorbilidades. Así es, y lo muy importante que la población que se puede vacunar adulta y que no se ha vacunado, que se vacune. Es importante. Se ha visto Ignacio, también que la población de 30 a 39 años... ¿Sí? ¿Alguien me interrumpió? no, pero ¿Aló? sigue hablando nomás. Después que termines te interrumpo. Sí, es Rosy. importante un poco esto, porque generalmente la población entre 30 y 39 años está un poco más lenta en lograr la vacunación, y probablemente los apoderados estén dentro de esa edad, entre 35 y 45 años probablemente, no sé, el promedio probablemente, entonces podrán estar dentro de este número de personas, entre la tercera y cuarta década de vida, probablemente. Entonces igual es importante insistir en esto. Por esto probablemente tengamos como números mayores en los pacientes pediátricos también. Una de las causas, obviamente, no es la mayoría, no son todas las causas, obviamente. Hay muchos otros factores también que habría que describir y probablemente puedan ser más cosas también. Mi No pregunta, sé si... yo quería preguntarte un poco, si tenemos más de variante brasileña acá, ¿tendrá que ver algo con el clima de nosotros? Con el clima que estamos pasando en este momento, digamos, con los cambios climáticos, con la humedad, con aumento de la humedad, con tener un clima más tropical que lo que es habitualmente en Chile. ¿Por qué no tenemos? Yo creo que los virus se el adaptan a las contagio, condiciones climáticas. No sé. comprendo. Mire, como se sabe un poco, la forma de contagio es principalmente por secreciones, Mm. y obviamente el contacto directo a ellas. Principalmente puede ser un rol también el hacinamiento, el estar más tiempo encerrado en casa, y podría estar asociado también eso también, que con el clima más frío probablemente la gente sale menos, obviamente. Podría ser un rol también. Pero obviamente tenemos que también tener claro también que hay muchos otros factores que se pueden como dar hipótesis y todo porque tenemos más casos, pero también puede haber otras cosas también de manejo y contención de los casos a través de puede ser un poco también asociado a la respuesta nuestra en nuestro a nivel regional, tal vez también un poco también, que podría influir un poco en estos resultados también. Mm, mm. ¿Algo más que quieran discutir antes de avanzar un poco? Yo creo que avancemos, Ignacio. Ya. Bueno, otra cosa que yo creo que es importante es por qué hay que ser tan insistente en la vacunación en la población pediátrica entre los 12 y 18 años, que lo que está licenciada la vacuna Pfizer. Principalmente, la gran mayoría de los casos de los pacientes pediátricos van a ser bastante leves y probablemente no requieran ningún manejo más importante que
manejo sintomático, tal vez bajar la fiebre, algún analgésico, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en esta población, principalmente niños y adolescentes, puede haber algún riesgo de que pueda ocurrir este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, o PIMS, como se dice en inglés, o MIS-C también, que es la otra sigla también, se refiere a Multi-Inflammatory Syndrome / Children. La cosa es que los casos son bastante pocos. A nivel nacional bordean entre 280, y el año pasado en nuestra región fueron un caso, pero hasta ahora, según lo que comenté un poco con los colegas, han habido actualmente 7 casos ahora en este último tiempo en nuestra región. Por lo tanto, esto puede estar un poco más orientado también al aumento de contagios de los pacientes pediátricos, tal vez. Como vimos anteriormente, nuestros casos eran un poquito antes, y probablemente entre la semana 38 y 39 en este gráfico nos disparamos. Entonces probablemente puede ser por eso que nosotros tenemos más casos ahora pediátricos, y por lo tanto probablemente esto lo va a ver más seguido. Obviamente es una enfermedad que es bastante compleja, y que si no se trata de buena manera puede ser inclusive mortal, o puede dejar secuelas a nivel cardiovascular. Entonces es súper importante que maneras de prevenir esto es a través de la vacunación. Generalmente en la población mayor, o sea, adolescente, inclusive adulto joven, como hasta los 21 años, realmente es mucho más severo el cuadro. De hecho, ahora en nuestro hospital tenemos un paciente de 21 años que tuvo esto y que ahora está en tratamiento, que está bastante mejor. Hace un mes acá tuvo uno de 20, y obviamente siempre hay casos también que se salen un poco de la regla, que tuvimos una paciente de 31 años con un cuadro así, similar, que lamentablemente falleció, a pesar del manejo indicado. Entonces es súper importante tener claro esto. Y obviamente es un cuadro que potencialmente que podría ser prevenible con la vacunación. Algo de lo anterior, si quieren como discutir o algo más. ¿No? ¿Continúo? No, yo creo que sigamos. Ya. Bueno, lo otro también que ustedes han escuchado un poco, y yo dije anteriormente, la variante... Perdón. Por antes ustedes han escuchado un poco lo de la variante Delta, y que ha sido bastante en boga, y posteriormente ustedes escucharon también posteriormente de la variante... Primero se escuchó y se habló un poco de la variante inglesa, después hablaron de la variante sudafricana, después hablaron de la variante brasileña, y ahora están hablando de la variante india. ¿Pero qué es una variante? Nosotros sabemos que el COVID es un virus, o sea, perdón, el SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID-19, es un virus, y los virus se tienden a replicar dentro del huésped para poder subsistir y hacer su ciclo vital, o su ciclo viral. Obviamente, este ciclo va a producir mutaciones a través del tiempo, y esto hace que estos virus cambien un poco sus estructuras, y haciendo que estas sean menos contagiosas o más contagiosas comparado con la variante inicial o salvaje. Estas variantes que nosotros hablamos anteriormente, la alfa, la gamma y la delta, están mucho más en boga porque principalmente son variantes que tienen mayor contagiosidad que la variante clásica. Especialmente la variante delta y alfa, que han escuchado ustedes que tienen una gran tasa de contagiosidad, pero la gamma, la brasileña, que uno escucha también, y la que tenemos más en nuestra región, es bastante más contagiosa también. Lo otro también que es importante es que se ha visto que no todas las vacunas tienen como el efecto, que pueden perder un poco la efectividad a distintas variantes. Obviamente esto principalmente se basa un poco más en la posibilidad de hacer un COVID sintomático o hacer un COVID más grave, ¿ya?
Obviamente cada vacuna tiene su distinto porcentaje, pero en forma general, la vacuna Pfizer, que es la que tenemos de RNA mensajero, es la que pierde menos eficacia comparada con otro tipo de vacunas. Entonces, por eso es importante que nuestros pacientes pediátricos se puedan vacunar, obviamente, ya que van a estar mucho más protegidos con esta nueva variante que probablemente llegue pronto o se esparza pronto en nuestro país. Obviamente, y la población que hoy se puede preguntar qué pasa con la población que no se pudo vacunar con Pfizer, que se vacunó con otro tipo de vacuna. La vacuna igual va a ser un poco efectiva, pero obviamente hay que tener la idea también que la vacuna es mucho más efectiva. Y nosotros cuando nos tenemos contra la influenza, nosotros nos tenemos que igual, no solamente confiar solo en la vacuna, sino también ser insistentes en el autocuidado y en el cuidado de su familia y también en la gente que uno se rodea. Obviamente es importante cuidar también a sus compañeros de curso, a los apoderados, y pensar estas cosas bastante juiciosas. Generalmente los contagios ocurren porque generalmente quebramos alguna medida de protección. A veces ocurre esto, por ejemplo, que no nos damos las manos, o precisamente se juntan mucha más gente en un lugar, o se hace algo que no es correcto. Entonces, en teoría, la vacuna es un aliado bastante importante, pero sin embargo tenemos que también ser bastante conscientes de que nuestras medidas de autocuidado y cuidado de los demás van a hacer que ojalá que esta variante no se esfuerce tan rápido. Ignacio, ahora aprovecho de hacer una pregunta porque quería Adelante. estar pertinente a lo que estabas comentando. Hay hartas preguntas que nos llegaron al correo y que están relacionadas con lo que tú acabas de mencionar, que me imagino que está relacionado con, o sea, que tiene que ver con que esta no es la última variante que vaya a aparecer y que No, hay un tema no. de cómo esto se proyecta en el largo plazo. Hay muchas preguntas que tienen que ver Sí, con eso, la cantidad de dosis en esta temporada, que tiene que ver, y también la pregunta sobre, bueno, y en el futuro, ¿qué se espera que pase en términos de campañas de vacunación específicas para COVID? En el fondo, ¿qué se espera del futuro en términos de mediano plazo? ya. Mediano plazo de años, Claro, me o imagino. sea, ¿Cierto? yo creo que viendo las preguntas hay gente que puede pensar de que esto es un tema que si se maneja bien podría desaparecer. Y yo creo que esa es una pregunta que amerita ser aclarada. Ya, bueno, lo voy a hacer de la manera más optimista dentro de todo. El COVID, la pandemia, obviamente va a llegar un momento que esto va a parar un poco, como todas las pandemias a nivel mundial que hemos tenido anteriormente en la historia. Y eso puede ser de acuerdo a dos desenlaces principalmente, que la población la gran mayoría de la población se logre enfermar haciendo una inmunidad de rebaño, que idealmente no sería lo más deseable, o que la población se pueda inmunizar y hacer que este virus la gente sea más endémico. ¿A qué me refiero a esto? Que probablemente este virus no se va a ir nunca de nosotros y va a quedar como el virus de la influenza y que tengamos que inmunizarnos todos los años. Entonces hay que hacer como, no es como que se va a acabar y el virus nunca va a volver. Es muy probable que se quede por mucho tiempo. Respecto un poco a la vacunación, esto igual es algo bastante difícil de precisar, ya que, como ustedes saben, todavía hay gente que no se ha vacunado. Y de hecho, la población pediátrica probablemente sea como lo más importante en este medio que se puedan vacunar. Yo no lo descarto, pero y es muy probable que nos tengamos que vacunar con una tercera dosis de vacuna en un futuro, de refuerzo. Probablemente se ha escuchado que puede ser en septiembre o en octubre, pero eso no lo tengo claro en la fecha, pero probablemente que sea como para poder mejorar y mantener los títulos de anticuerpos. Logro también que estas vacunas que se crearon eh, no van a ser para siempre. Obviamente estas vacunas van a tener que ser modificadas y en cada año se hace como la influenza,
cuando nosotros nos vacunamos contra una influenza, se agrega, o cuando se le da la cepa del hemisferio norte, por ejemplo, que fue la más preponderante. Entonces es muy probable que ocurra esto con nosotros también, que la cepa más frecuente de COVID probablemente que ocurra en el hemisferio norte, nos toque vacunarnos en invierno, cuando la situación de pandemia se controle. Respecto a la fecha de pandemia, el fin de la pandemia, igual yo soy un poco más optimista que mis colegas, y yo creo que probablemente tengamos como hasta por 2024, 2025, un poco más con esto todavía. Si me preguntan cuánto tiempo vamos a estar con mascarilla y todo, probablemente 2024, 2025. Siendo optimista, y Siendo ese sería... optimista, yo siendo optimista. trato de ser optimista, Sí, dentro no, de sí, todo. está bien. Muy bien, Ignacio, me parece bien. Sí. Es un poco Ahora, complicado ver el futuro, pero obviamente todo requiere un poco de acuerdo a las políticas que hacemos nosotros a nivel como país y a nivel como individuo. Obviamente tenemos que pensar que esto igual es un continuo, y obviamente y yo lo considero como esto es como una guerra con muchas batallas. Entonces, obviamente, uno puede ganar una batalla, pero si uno se descuida puede perder otra. Entonces, igual esta es una cosa de constancia. Ignacio, y en el tema, bueno, de vacunación de la tercera dosis, si dependiera de ti, o cuál sería tu recomendación. Bueno, obviamente que aquí uno va a tener que depender de qué vacuna está disponible, pero las personas que se vacunaron con Coronavax, si dependiera de ti, ¿tú le pondrías la tercera dosis de Coronavax o de Pfizer? Es una ¿O no se pregunta un puede terminar? poco, o sea, se puede determinar. Si pudiera escoger, y si tuviéramos en el mundo ideal, tal vez debería ser prudente una dosis de Pfizer extra para la gente que tuvo coronavirus. Sin embargo, el recurso es limitado y tenemos que ser conscientes también de esto, y que tenemos que terminar que la población que no se ha vacunado se vacune completamente primero. No podemos no podríamos como vacunar a la gente con tercera dosis de vacuna si las otras personas no están vacunadas. Yo creo que tenemos que hacer primero la primera tarea. Posteriormente, después, podemos sentarnos a discutir qué vacuna es la más ideal. Entonces, si me preguntan, la Pfizer tiene menos pérdida de eficacia contra la variante brasileña y la variante Delta, y la que estamos hablando anteriormente. Obviamente, esto hay que verlo a nivel país, y eso igual es algo que tenemos que ser bastante cautos y ver el bien común de todos. Si me preguntan a mí, ahora, si tuvieran que vacunar, yo diría, vacúnense la población pediátrica y las mujeres embarazadas. Porque obviamente son la población que tiene mayor posibilidad de riesgo de enfermar, las mujeres embarazadas. Y obviamente guardar la vacuna para la gente que tiene más gravedad, también inmunosuprimidos también, o pacientes que tienen más riesgo también de todo este desenlace. Pero si pudiéramos tener la Pfizer para todo el mundo, tal vez sería como la idea. Pero obviamente tenemos que saber que es una vacuna cara y limitada. Gracias, Ignacio, por esa respuesta. Y te quiero llevar un tema que todavía creo que está en desarrollo, ¿no es cierto? Que es el tema, entiendo que la Universidad Católica está trabajando en estudios con la Coronavax para ver la posibilidad de vacunar ahora un rango menor ¿Ya? a 12 años. Sí. ¿Tú crees que eso va a ir evolucionando favorablemente? Porque uno piensa, ¿por qué los 12 años? ¿Por qué no? ¿Cuál es el...? Bueno, hay ciertas elecciones, me imagino que estudios que van haciendo esos cortes, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que, como se ha visto, primero se hace el estudio en población adulta. Posteriormente, cuando se sabe que la vacuna es bastante segura, se empieza a hacer en población pediátrica, adolescente, y posteriormente se hace como población mucho más chica, más pequeña. Pero por lo menos se están haciendo estudios,
Y si no me equivoco, la semana pasada salió un estudio, lo voy a revisar, lo tengo acá, lo voy a anotar, voy a revisar un poco. Lo voy lo tengo anotado acá en mi celular para que lo pueda leer, que es un estudio que salió reciente, que la semana pasada de Coronavac, que fue publicado en el Lancet, que es una revista de renombre a nivel científico, médico, que muestra que ya se está probando la vacuna Coronavac en población eh, adolescentes y niños, entre 3 y 17 años. Ya. Y que se ha visto por lo menos en estudios más pequeños que es segura y sin efectos adversos y que da respuesta inmune favorable. Obviamente, falta más estudios para ver eficacia, y eso obviamente hay que verlo con el tiempo, pero por lo menos entre 3 a 17 años, la vacuna Coronavac se plantea que es segura hasta ahora, pero son estudios pequeños todavía. Falta que sean estudios más grandes, y eso probablemente va a ser pronto, como probablemente deben saber, la Universidad Católica va probablemente participar en parte de estudios, y también tengo entendido que también en Valdivia va a haber un estudio también. Vamos a estar atentos a aquello porque aquí ya entrando en la variante Delta, hay una inquietud en el sentido de que pudiera ser probable que contagie más a niños o adolescentes, quizás relacionado, no sé, tú me corriges, con que el virus busca, ¿no es cierto?, dónde alojarse, dónde replicarse, y busca también los rangos etarios que no están vacunados. ¿Hay algún margen de Obviamente, eso? lo que usted dice, o sea, lo que dice es bastante acertado. Claramente las personas que son vacunadas tienen menos posibilidad de hacer enfermedad clínica y obviamente contagiar. Entonces, por lo tanto, las personas que no están expuestas son pacientes que potencialmente pueden enfermarse y contagiar a otras personas. Entonces, obviamente, esto igual es algo que puede hacerse. En la población no inmune, de forma natural, obviamente ellos van a tener más riesgo de contagiarse y enfermar. Y obviamente la población que está quedando hasta ahora, la población menor de 12 años, que está como todavía un poquito fuera en estudio. Lamentablemente todavía, falta estudio todavía, información. Ignacio, hay También, un par de preguntas en el chat sí. que te voy a derivar. Bueno, por un lado hay una pregunta relacionada con el tema de las vacunas Pfizer, pero tú ya lo comentaste y ahí Daniel Guillé, que es de la comisión, también lo respondió directamente. Sin embargo, hay una pregunta que tiene que ver con la mezcla de vacunas o la posibilidad de que después de haber sido vacunado con el primer tándem, digamos, de Sinovac, ¿qué pasa si la tercera no es la misma? Ya, esta es una pregunta que todavía faltan respuestas por hacer, pero hay pocos estudios que se han mostrado eso. Hemos revisado un estudio que fue publicado también la semana pasada, que entre AstraZeneca y Pfizer, y se vieron que hubo una respuesta inmune favorable. Obviamente, si me preguntan si Coronavac Pfizer es posible, faltaría estudios, no tengo esa respuesta, pero es muy probable que si que hagas distintos tipos de vacunas con distintos mecanismos puede tener una respuesta inmune favorable. Y yo creo que se podría plantear, pero faltan estudios. Recién saliendo los principales estudios con población bastante pequeña y acotada. No población general sana, como la gran mayoría de nosotros, sino población que está con enfermedades crónicas o población bastante estudiada. Entonces, obviamente, una cosa es ver anticuerpos, que se puede tomar en un examen, un test rápido, pero ver eficacia, ver la calidad de los anticuerpos frente a este virus es otra cosa. Entonces, obviamente, puede ser bastante interesante, pero tenemos que saber si esto va a servir en un futuro. Lo que dije anteriormente de vacunarnos con Pfizer sería lo deseable, pero obviamente tal vez me puedo equivocar y eventualmente sea mejor vacunarse con otra dosis de Coronavac, por ejemplo. Pero obviamente
Eso se tiene que ver y todavía hay falta de estudios para poder dar una recomendación con mayor margen de seguridad. Por ahora yo lo que recomendaría que la población que no se ha vacunado, adulta, que se vacune con la vacuna que haya, y la población pediátrica, adolescente entre 12 y 16 años, se vacune con Pfizer, que es la vacuna que tenemos autorizada para este grupo etario. Gracias, Ignacio. Voy a seguir transmitiéndote algunas de las preguntas que nos han llegado por escrito. Y yo creo que cambiando un poquito del tema de vacunas al tema un poco de manejo y mitigación. Hay una pregunta en el chat respecto a que, ok, si las nuevas variantes son aún más contagiosas, ¿cuál sería para el caso de, bueno, adultos y niños también? Bueno, a nosotros en general nos interesan más los niños por el lugar donde estamos conversando. ¿Cuáles serían las mascarillas más recomendadas para en ese escenario? Es una pregunta bastante buena. Obviamente, la vacuna, o sea, mascarilla, que yo recomendaría por lo menos que sea al menos una quirúrgica con 3 pliegues. ¿Ya? Y si es posible, y si la comunidad la pueden mantener, obviamente, yo no digo que sea ineficaz, pero la mascarilla quirúrgica, para mí la mascarilla quirúrgica es bastante buena, y si uno cumple el 1,5 metros de distancia, obviamente es bastante útil. Si quiere estar más seguro, la mascarilla KN95 también es mucho mejor, como para manejar un poco y filtrar más estas partículas. Pero hay que ser consciente también que eso tiene más costo y todo, que obviamente hay que ser como también criterioso en esa parte. Pero yo creo que una mascarilla, al menos quirúrgica, es bastante segura con 3 pliegues y puede ayudar bastante a mitigar el contagio. Gracias, Ignacio. Obviamente, sí, obviamente también ahí eventualmente van a tener que ver si que la variante Delta se expande mucho más. Es probable que las clases tengan que ser cerradas por un tiempo hasta que esto se pueda mitigar. Y eso igual puede influir un poco también en la respuesta y continuidad de las clases. También es importante la vacunación que hemos dicho anteriormente. Si la población se vacuna, probablemente el riesgo de contagio sea menor, pero obviamente tenemos que actuar que, como dijimos anteriormente, o lo hablamos anteriormente por interno, es como el colegio es como un mini universo. Si la ciudad o la región está mal, obviamente el colegio debería como frenar un poco esto y obviamente parar hasta que todo se pueda controlar un poco más. Oye, Ignacio, estamos un poquito, bueno, estamos ya en la parte final y te voy a hacer un par de preguntas que están relacionadas al colegio y cómo crees tú que se podría complementar todo lo que tú has dicho en términos de vacunación y en términos también de trazabilidad. Y tiene que ver con, bueno, hay que convivir con esto por un largo tiempo, como dices tú, y hay, bueno, muchas estrategias que en el fondo pudieran darnos más seguridad como apoderados. Y ahí, bueno, hay una pregunta relacionada con el tema de la ventilación o el uso de ventiladores. Y digamos, un poco en estos ejes de mitigación, la importancia que tiene, y si tú crees que incluso teniendo, hoy día estamos con niveles de incidencia súper altos, si así todo, manteniendo el tema de la ventilación adecuada, podríamos hablar de que el riesgo sería manejable, pensando en que tenemos que seguir, digamos, en esta situación por mucho tiempo más. Comprendo. Mire, como lo habíamos discutido también, creo que la ventilación es algo bastante importante. Las ventanas abiertas idealmente. Ustedes también, según lo que tengo en conocimiento, tienen la posibilidad de medir partículas de CO2, ¿cierto? Eso lo tienen en sus salas establecidos. Según lo que tengo. Hay algunos monitores, pero no hay monitoreo permanente. Ya, pero igual es algo que ayuda bastante, como para decir que cuánto tiempo hay que ventilar. Creo que igual es una cosa importante, la ventilación persistente, obviamente igual es algo un poco complejo considerando la realidad de nuestro clima, que es bastante fría, en comparación con otras partes más templadas, y obviamente también es respetar los espacios también, no aglomeraciones en las salas de clase, probablemente. Creo que igual es algo bastante importante y no ser
o sea, y ser bastante intransigente en eso, y no quedarnos con la idea de que un estudiante más, un estudiante menos, un estudiante más, no va a pasar, no hay riesgo, entonces hay que ser como bastante respetuoso con los aforos. Ignacio, relacionado con lo mismo, está presente nuestro rector, quien quiero darle también la palabra para que nos pueda saludar, porque vamos ya concluyendo. Tú nos dices hasta qué momento puedes acompañarnos. Entiendo que es hasta unos 5 minutos antes hasta las 8 de la noche. Así que, señor rector, le doy la palabra porque justamente estábamos conversando un tema que está relacionado y básicamente para que su saludo y agradecerle desde ya nos haya acompañado una vez más. Gracias a nosotros y ante todo, gracias, doctor Delana. Es la segunda vez que escucho a usted y otra vez yo realmente le agradezco mucho sus recomendaciones, también sus consideraciones referentes a la protección y autoprotección de los alumnos de nuestro colegio y como se daba cuenta, claro, seguramente, claro, el pensamiento de nuestros apoderados, pero también nuestras preocupaciones circulan alrededor de la pregunta cuáles son las medidas más eficaces en digamos, prevenir contagios dentro del colegio. Y según según nuestro criterio, claro, solamente una combinación de todo puede ser muy, muy eficaz. Es decir, que mascarillas, primero que nada, claro, mantener la distancia corporal, pero también, y esa es una cosa en que tenemos que trabajar todavía, medir con más frecuencia los valores de CO2 en las salas. Además, pensar en realmente la compra de purificadores, porque en mi ciudad de Berlín, en Alemania, esa medida mostró buenos resultados, ¿no? Y entonces yo creo que esa combinación de todo va a ser exitoso en largo plazo. Mañana nos va a visitar nuestro prevencionista, el señor Raúl Villanueva. Él va a hacer un recorrido desde las 7:30 hasta la 1 para que pueda chequear todo lo que tenemos que cumplir según nuestros protocolos, y después nos va a dar una retroalimentación que también yo voy a compartir con los miembros de la Comisión de Salud. Entonces, señor Irama, le agradezco mucho su afán y su compromiso. Es realmente un enriquecimiento de nuestras medidas en cuanto a la protección del colegio antes de COVID. Entonces, muchas gracias y espero que tengamos más charlas de ese tipo en el futuro. Y muchas gracias a ustedes, los miembros de la Comisión de Salud, señor Soto y del señor Saiz. A usted. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. Y Daniel tiene una pregunta ahí, así que Daniel Guiller, así que por favor, si le sacamos ahí. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Ahí sí? Sí. No, más que una pregunta, quería reforzar algunos de los conceptos de Ignacio. Creo que la importancia de vacunar a la gente que no está vacunada es muy alta. Si bien la incidencia de casos graves en niños es baja, pero igual existen, y sería una desgracia que nos ocurriera. Entonces tenemos que, creo, y en eso el colegio sí puede jugar un rol desde el centro de padres o desde la dirección o desde todos lados, de ser promotores de la instalación de la vacuna, de hacer campañas publicitarias al respecto, de que apenas estén disponibles las vacunas para la gente de las distintas edades, la gente opte por vacunarse, si bien esto no es obligatorio, ni siquiera a nivel de funcionarios de salud es obligatorio, pero claramente mientras tengamos una mayor población de la comunidad escolar vacunada, va a ser más seguro para todos. Entonces, en eso creo que podemos hacer campañas activas de información de los beneficios de la vacunación, de la seguridad de la vacunación y de cuánto nos beneficia como comunidad escolar y baja los riesgos. Creo que eso es una cosa que podríamos estudiar como comisión para presentar un proyecto más específico a la dirección o al directorio, y podríamos hacer algo con respecto a eso. Y lo otro es recalcar que efectivamente las medidas generales, el pack de manejo de esto es un todo. Es no solo la vacuna, o sea, es la vacuna,
pero es como decía Ignacio, las medidas generales. Hay un estudio muy interesante que hizo el grupo de infectólogos del Hospital de Valdivia antes de la vacuna y midieron presencia de anticuerpos en funcionarios de la UCI del hospital que han estado 1 año y medio expuestos al virus en condiciones de mucha carga viral, y casi ninguno se había contagiado, estoy hablando antes de la vacuna, y eso es exclusivamente por el correcto uso de los elementos de protección generales, que es lavarse las manos, usar la mascarilla quirúrgica en la mayoría de las ocasiones, los elementos de protección personal, la distancia social. Entonces esas cosas que se dicen en el fondo hay que pensar que no son clichés, sino que son medidas altamente efectivas y comparten su importancia junto con la vacuna. Entonces hay que mantener también campañas educativas en ese sentido, insistir, no relajarse con eso, no bajar la guardia, porque efectivamente donde uno baja la guardia es donde el bicho se cuela. Eso. Y Daniel, te agradezco lo que tú estás mencionando, porque yo creo que lo que estamos tratando de hacer con la comisión es también influir, y nosotros tenemos una comunidad, entonces en esa comunidad tenemos que potenciar esta exposición maravillosa de Ignacio, ¿no es cierto?, nos ayuda, y todas las acciones nos ayudan a ir creando cosas, porque somos una comunidad y tenemos que tener el máximo de seguridad también al interior de esta comunidad. Entonces, contra más nos vacunemos, contra más motivemos a la gente de no relajarnos, porque ya Ignacio, ¿no es cierto?, siendo optimista, nos habló del año 2024. Yo quiero comentarle a las personas que nos acompañan hoy día que la Universidad Católica va a llegar 100 a 120 científicos chinos a trabajar a Chile para hacer 60 millones de vacunas para distribuirlas también en el resto de América. Entonces, mientras llegan, se instalan, las fabrican, esto significa que es un proyecto a mediano y largo plazo. O sea, tenemos virus lamentablemente para rato, y por lo tanto tenemos que estar mucho tiempo también con estas medidas de autocuidado. Ignacio, te agradecemos. Gracias Hay por la una última invitación. pregunta que te quiero hacer, abusando tu tiempo, pero nos quedan 4 minutos, pero es de una miembro de la comisión, así que tengo que hacerla, y es el tema del contacto estrecho en relación con la variante Delta. Pareciera que es un concepto distinto, más exigente, Sí. y quería saber tu opinión sobre si está bien eso o es un poquito Mire, exagerado o no. considerando la contagiosidad mayor que la variante clásica, creo que hay que ser bastante estricto y bastante exigente para poder frenar este contagio. Es algo complicado, uno sabe el porcentaje que es mayor de contagio, pero tampoco tenemos la precisión, cuántos minutos, segundos, pero uno tiene que ser bastante estricto. Porque imagínense si alguien se contagia y obviamente estuvo menos de 15 minutos, que era lo clásico, 15 minutos, menos de un metro de distancia, sin mascarilla, o 2 horas en un lugar cerrado, podría esto ser bastante trágico. Es como, no sé, se escucharon la noticia, o leyeron la noticia a mediodía, que la primera persona de la variante Delta confirmada, había dicho que no había salido de su casa, y después dijo que fue al funeral y después fue a otro pueblo cercano. Entonces de repente esas cosas podrían quedar endaladas fácilmente. Entonces obviamente, en teoría creo que la idea del MinSal de hacer súper estricto, yo creo que tiene su sentido para tratar de contener esto, hasta que obviamente probablemente después se sepa mayor información y digamos, no sé, puede ser que sean 10, 5 minutos, no sabemos, pero que sea como una cosa integral todo. Creo que es importante ser súper estricto para poder contener esto. Bueno, Ignacio, muchas gracias por también esta última respuesta, y te agradecemos, bueno, y vamos a coger tu ofrecimiento de una nueva exposición, conversación en el regreso de las vacaciones de invierno, Sería bueno. Ojalá hay nuevas novedades y las preguntas que ustedes me hicieron pueden responderlas de mejor manera. Te agradecemos tu disposición, incluso este nuevo ofrecimiento que nos hiciste,
y lo vamos a aceptar porque nuestra razón de ser en esto es prevención y realizar acciones que vayan en beneficio de todos, de la comunidad especialmente educativa, de nuestras niñas, niños, pero también de toda la ciudad. Así que muchas gracias a todas las personas que te acompañaron. Hemos visto varios médicos y varios apoderados, y así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos.